Hola de nuevo, estudiantes de segundo año de bachillerato. Bienvenidos a la clase de matemática para este día. En esta ocasión vamos a trabajar la clase 1.4, siempre de la unidad 3, que tiene que ver con secciones cónicas. Y estamos encaminándonos a trabajar el tema de la parábola. De hecho, esta clase así se llama, 1.4, la parábola. Entonces, trabajemos con esta clase. El problema inicial dice: deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a la recta y igual a menos p es igual a la distancia al punto f 0, p. Entonces, vean que nos está pidiendo una ecuación, ¿verdad? Es lo que trabajamos en la clase anterior y deducimos que cuando hablamos de ecuaciones nos valemos de distancia, ya sea entre dos puntos o entre un punto y una recta. Ahora nos dan una recta que es menos p y un punto que le vamos a llamar 0, p, ¿verdad? Entonces, quizás ustedes puedan decir: ¿cómo voy a trabajar si no hay números? Bueno, planteemos la ecuación, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que haya un punto x, y en este lugar geométrico que cumpla la condición, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar la distancia de un punto a una recta y la distancia a dos puntos, ¿verdad? En el dibujo que se muestra aquí, se muestra, como está en el libro de texto, lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y vertical. Entonces hemos ubicado un punto 0, P, que le hemos llamado F, aquí está. Y aquí tenemos nuestra recta y igual a menos P, ¿verdad? Que es una recta horizontal. Entonces este punto F queremos que tenga igual distancia que esta recta, ¿verdad? En un punto que le vamos a llamar X, Y. Entonces la distancia de este punto X, Y al punto P tiene que ser igual a la distancia de este punto a esta recta que le vamos a llamar X menos P, ¿verdad? Entonces, si planteamos la ecuación, como la recta Y es horizontal, entonces sería, la ecuación sería, ¿verdad? X, la distancia a esta recta, ¿verdad? Nos quedaría Y, valor absoluto de Y menos P, ¿verdad? Porque tenemos este valor que tenemos aquí. Al ser una distancia vertical, recordémonos que nos valemos del valor absoluto. Entonces, la otra distancia, ¿verdad? Que es de X, Y a 0, P, ahí sí vamos a aplicar la distancia de la fórmula. Y entonces aquí me quedaría Y menos P, valor absoluto, aquí debería determinar, es igual a la raíz cuadrada de, a X le restamos 0, sería de este punto menos este punto, más Y menos P restado al cuadrado. Entonces, el valor absoluto aquí tiene error, debería estar aquí. Si trabajamos un poquito algebraicamente esto, ¿verdad? Aquí vean ustedes que a la izquierda el menos por menos se convierte en más, y esto es Y más P al cuadrado. En el signo radical, X menos 0, pues es X y es elevado al cuadrado, ¿verdad? Y Y menos P al cuadrado lo vamos a tener aquí. ¿Qué hicimos para que el signo radical de la derecha desaparezca? Bueno, como ya algunos estarán pensando, ¿verdad? Hemos elevado al cuadrado a ambos lados y entonces este valor absoluto también me ha quedado elevado al cuadrado a la izquierda. A la derecha, el exponente 2 con el radical 2 se eliminaron. Entonces, si trabajamos este binomio, ¿verdad? Que es Y más P al cuadrado, esto es, ¿verdad? El cuadrado de la primera cantidad, Y cuadrado, más el doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad, que es el trinomio cuadrado perfecto que nos da cuando elevamos un binomio al cuadrado. Y a la derecha bajamos el X cuadrado. Y menos P al cuadrado también es un binomio elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser Y cuadrado menos 2YP más P cuadrado. Dos veces hemos trabajado este trinomio, que es muy importante que nosotros lo sepamos cuando trabajamos estas expresiones. Veamos que tanto a la izquierda como a la derecha tenemos Y cuadrado. Entonces podríamos cancelarlo. Este Y cuadrado y este Y cuadrado. También tenemos P cuadrado. Tanto a la izquierda como a la derecha se podrían eliminar. Y finalmente solo nos queda 2YP va a ser igual a X cuadrado menos 2YP. Si trabajamos este menos 2YP que está aquí a la derecha, lo pasamos a la izquierda, va a pasar a sumar, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar 4YP. Déjenme mover la cámara. Ajá, entonces
queremos despejar la variable y, ¿verdad? Entonces este 4p que está multiplicando va a pasar a dividir x cuadrado sobre 4p, o algebraicamente lo podríamos escribir y igual a 1 sobre 4p x al cuadrado. Entonces este lugar geométrico que va a tener distancia a una recta horizontal, que es la línea azul que vemos aquí, siempre se va a conocer con el nombre de parábola y va a tener una ecuación general de esta forma: y igual a un número que lo podemos igualar a 1 sobre 4p de x al cuadrado. En algunas ocasiones va a ser positivo y en otras ocasiones va a ser negativo. Ya veremos que eso tiene un significado a la hora de hacer el gráfico en el plano cartesiano. Entonces, ahora que ya tenemos este dato, podemos escribir la siguiente definición, ¿verdad? Que la ecuación que determina el espacio geométrico de una parábola está dado por y igual a 1 sobre 4p de x al cuadrado. Repitiendo que este 1 sobre 4p es un número, ¿verdad? Positivo o negativo en algunas ocasiones. En esta ecuación, el vértice de la parábola siempre va a estar en el origen, 0,0, el vértice, ¿verdad? Y el valor de p recibe el nombre de parámetro. Entonces el foco va a estar en 0,p, este número, conocido como el foco de la parábola, y tiene como característica que siempre está adentro. Y la recta y igual a menos p es conocida como la directriz de la parábola, y es una recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco, se conoce como eje. Entonces aquí está la nota de lo que yo les hablaba, ¿verdad? Que si p es negativo, la ecuación determina una parábola abierta hacia abajo, ¿verdad? Y si es positivo, pues determina una parábola abierta hacia arriba. También podría darse el caso que sea una parábola horizontal, ¿verdad? Y la ecuación cambiaría a x por y. X va a ser a 1 sobre 4p de y cuadrado. Entonces veamos el primer ejemplo que nos pone en el libro, ¿verdad? Dice que determinemos la ecuación de la parábola con foco en 0,-3 y directriz y igual a 3, ¿verdad? En este caso estamos empezando con un ejercicio que no nos da la ecuación, sino que nos da dónde está el foco y también la directriz. Si nosotros trabajamos este valor, claramente el valor de P se toma que vale -3, porque aquí está, ¿verdad? En el foco. O en la directriz se ha cambiado de signo. Entonces, al sustituirlo en la ecuación, 1 sobre 4 veces P sería 4 por -3 y esto va a ser igual a -1/12 de x cuadrado. Entonces, la ecuación es y igual a -1/12 de x al cuadrado. Si esto nosotros lo llevamos al plano cartesiano, vean ustedes que ahí está ejemplificado cómo quedaría la ecuación, ¿verdad? La línea roja es la parábola, -1/12 de x al cuadrado, y podemos observar que está abierta hacia abajo porque el coeficiente de x al cuadrado es negativo. Entonces el foco nos decía que está en 0,3 adentro de la parábola, y la directriz es y igual a 3, ¿verdad? Es esta recta horizontal en color azul que ustedes pueden observar que pasa ahí. El segundo ejemplo nos muestra cómo vamos ahora a trabajar con la ecuación y hallar los elementos. Determina el foco, la directriz y el vértice de la parábola y igual a 1/4 de x al cuadrado, y luego localizar en el plano los valores y graficar la parábola. Entonces vamos a igualar, ¿verdad? Nos interesa en la ecuación que nos han dado este número, 1/4. Ese número es el que vamos a igualar a 1 sobre 4p, ¿verdad? Según la fórmula. Entonces, si nosotros trabajamos, podemos multiplicar en diagonal o cruzado, y al hacerlo nos quedaría 1 multiplica a 4p y 1 por 4. Esto me va a dar 4p igual a 4, y este 4 que está multiplicando a la p al lado izquierdo pasa a dividir, y 4 entre 4 pues me va a dar que el parámetro es igual a 1. Quiere decir entonces que el parámetro va a estar una unidad arriba del vértice, el foco va a estar una unidad arriba del vértice y la directriz va a estar una unidad abajo, ¿verdad? Veamos en el gráfico que se muestra aquí cómo se han ubicado estos valores, ¿verdad? ¿Cómo graficamos? Bueno, dándole valores a x, ¿verdad? Ya lo vimos en un ejercicio anterior. Tenemos la parábola en color verde que se ha ubicado, ¿verdad? Entonces el vértice está en 0,0. El foco lo vamos a una unidad arriba. ¿Cómo le llamamos a este punto en color rojo?
va a ser 0,1, ¿verdad? Porque está ubicado en el punto 0 de X y en 1Y. 0,1 es el foco. Y una unidad abajo del vértice ubicamos a la directriz que va a ser Y igual a menos 1, ¿verdad? Y ahí llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que estos son los valores que nosotros andábamos buscando. Entonces, en conclusión, podemos decir, ¿verdad? Si notan la ecuación, el coeficiente de x al cuadrado lo igualamos a 1 sobre 4p y despejamos para hallar el valor de p. El parámetro, ¿qué significa? El foco está p unidades arriba y la directriz pasa p unidades abajo. Entonces, ahora llegamos a la parte de los problemas. Los invitamos a que ustedes puedan trabajarlos y enviar su clase docente. Buen día.